En esta oportunidad trataremos un tema muy importante que ayudará en la efectiva captura del criminal. Estamos hablando del perfil criminológico. Vamos a realizar una breve introducción al respecto para posteriormente centrarnos en aspectos específicos del perfil criminológico. Es importante saber quiénes cometen los crímenes y para ello tener un perfil criminológico nos ayudará a saber cómo piensa el criminal y qué hay en la mente de este criminal. Estudiar el perfil criminológico es estudiar el comportamiento del criminal, lo que significa también perfilar dicho comportamiento. Establecer un perfil criminológico tiene un valor importante. ¿Por qué? Sin el perfil criminal, los investigadores no tienen una idea del tipo de persona que buscan. No conocen la edad, el sexo, la raza de este criminal y no tienen una noción de la personalidad de dicho individuo. Mientras que si tienen un perfil criminal, disponen de una herramienta importante que al investigador le da la oportunidad de tomar un atajo y localizar al sospechoso más verosímil, el cual a menudo resulta ser el asesino. Ahora vamos a centrarnos en temas más específicos como los antecedentes, la definición, el perfilado y el perfilador, las técnicas del perfil, tipologías de los delincuentes y de los escenarios y el modus operandi. Antecedentes del análisis del perfil criminal. La perfilación criminal es utilizada a favor de la procuración de justicia para poder delimitar la investigación de un delito cometido por un perpetrador desconocido. Aunque a través del análisis del perfil criminal no se puede determinar con exactitud la identidad del delincuente, pero sí se puede indicar qué tipo de persona probablemente cometería un delito con base en algunas de sus características de personalidad y de conducta, según Douglas en el año 1986. También nos dice que, ya que del análisis que llevan a cabo los especialistas en perfilación criminal, dependerán algunas de las decisiones que se tomen respecto a la manera cómo se va a dirigir la investigación general de un crimen determinado. Se debe de tener siempre en cuenta que se trata de una aproximación probabilística, es decir, se hacen supuestos con bases fines, pero no se puede hablar de una certeza absoluta en sus postulados. Para la elaboración de un perfil criminal, se deben aplicar conocimientos multidisciplinarios con una fuerte base criminológica y psicológica, ¿no? Estos son ciencias de la conducta, lo cual van a ser útiles para los conocimientos de la criminología y de la psicología, en especial para los relacionados con la consistencia comportamental en el tiempo y el mantenimiento de la evidencia conductual en todas las acciones que dan explicación al comportamiento humano. Es gracias a estos dos postulados que se hace posible hablar de perfilación criminológica, que surge como técnica de apoyo para la investigación criminal, para conocer las características, las motivaciones y actuaciones del autor del delito. A partir del análisis y evaluación de las evidencias físicas, comportamentales y psicológicas que deje el agresor en la escena del crimen y en la víctima. El concepto de perfil criminal cuenta en la actualidad con múltiples acepciones en la literatura forense, de los cuales son 1. El perfil psicológico, 2. El perfil de la personalidad criminal, 3. El perfil del agresor, 4. El perfil criminal y 5. El perfil geográfico e investigación analítica criminal. De acuerdo con el Centro Nacional de Estados Unidos, para el análisis del crimen violento, el perfil criminal es definido como una herramienta de investigación que emplea datos de la escena del crimen para poder generar información acerca de los ofensores, disminuir el número de sospechosos y a través de un trabajo interdisciplinario conducir a la captura. Siguiendo a Garrido,
El perfil criminal puede entenderse como una aproximación a las características de la historia y los estilos de vida de los autores de crímenes graves que se encuentran sin identificar. Otro. El perfil criminal es una hipótesis sobre la personalidad característica demográfica. Dentro de ello está la edad, sexo, raza, nivel social y nivel socioeconómico, etc. Y estilos de vida del posible autor de un crimen. Por sí solo, el perfil no es capaz de señalar al delincuente, pero sí que contribuye a estrechar el ámbito de la investigación, ofreciendo a estas nuevas orientaciones y alternativas. Los perfiladores se basan en el principio de intercambio de Lockhart, que sostiene que es imposible que un criminal actúe especialmente en la atención de la acción criminal, sin dejar rastros de su presencia. De manera que lo que hacen es tomar como objeto de estudio las huellas o rastros de comportamiento que el autor deja en la escena de un crimen. Para profundizar en qué es el perfil criminal, vamos a definir brevemente los principales métodos de perfilación. Los principales métodos de perfilación nos dice que son tres. Actualmente existen 3 tipos o métodos que se aplican mayoritariamente para elaborar perfiles. 1. El método inductivo. 2. El método deductivo. Y 3. El perfil geográfico. El método inductivo. El primero de ellos es el perfil del agresor, conocidos o método inductivo, en el que se traza el perfil del delincuente desconocido, a partir de las características conductuales y demográficas compartidas por otros criminales estudiados en el pasado y que encajan con el mismo patrón de conducta del sujeto que está persiguiendo. El método deductivo nos dice que es el segundo, es el perfil del agresor desconocido o método deductivo. En este caso, no se toman como referencia datos estadísticos basados en casos similares anteriores, sino que se realiza un análisis exhaustivo de la escena del crimen, de la victimología y de los datos proporcionados por la policía científica para deducir las características psicológicas y conductuales del criminal. Y por último, que es el perfil geográfico, nos dice que el cual trata de relacionar la ubicación de la escena del crimen con el lugar de resistencia del autor, basándose en la idea de que los agresores actúan en un lugar y momento que tienen para ellos un significado muy especial. Thomas Bond es el primer perfilador criminal que dice que es un análisis que se realiza a los diferentes patrones conductuales en los agresores conocidos. Para ello, definir y crear tipologías y así auxiliar en la resolución de crímenes en los casos donde se desconoce el responsable a partir de los indicios físicos y psicológicos encontrados en la escena del crimen. Perfilación cognitiva. Los delincuentes comparten algunos rasgos cognitivos que facilitan su clasificación y detención. Algunos de estos rasgos son cognición interpersonal versus interpersonal, dificultad para ponerse en el lugar de los otros, comprender el punto de vista y la percepción de los otros respecto a uno mismo, y empatía, razonamiento concreto versus abstracto, patrón cognitivo orientado a la acción más que a la reflexión, y la planificación, busca inmediatez en los resultados. Impulsividad versus autocontrol, carencia de estrategias efectivas de autocontrol, dificultad para demostrar la gratificación. Rigidez cognitiva versus flexibilidad, tendencia a mantener la misma idea sin importar
la evidencia contraria existente, escasa, tolerancia al estrés, pueden aparecer conductas antisociales o de riesgo. Ausencia de metas y valores, la conducta suspendida en las circunstancias ambientales y azarosas. El pensamiento concreto puede dificultar la internalización de valores, restringiendo el desarrollo del razonamiento moral. Locus de control externo. Los delincuentes tienden a negar la responsabilidad de sus actos y a explicar su conducta como dependiente de personas o circunstancias fuese de su control. Baja autoestima. Relación entre baja autoestima y locus de control extremo. El modo en que una persona se siente consigo misma puede estar influida por el grado en que piensa que es capaz de controlar lo que sucede en su entorno. Distorsiones perceptuales, percepción inadecuada de la realidad, ajustada a sus necesidades y a buscar satisfacción inmediata. Ello afecta al razonamiento, a la comprensión y al juicio. Percepción social inadecuada, dificultad en el área interpersonal. El conocimiento y la comprensión de los demás son esenciales en la planificación eficaz de la conducta y en las situaciones interpersonales. Egocentrismo, estilo infantil del pensamiento, dificultad para ponerse en el lugar de otros, expectativas sociales erróneas, tendencias al malinterpretar las acciones e intenciones de las otras personas, bajas habilidades para resolver problemas interpersonales. Los desórdenes de conducta pueden asociarse con un afrontamiento ineficaz de las situaciones interpersonales. Vicente Garrido Genovés es un criminólogo especializado en trazar perfiles de asesinos y violadores, que fue uno de los primeros en aportar este procedimiento en la historia criminal española. Y él dice: nuestro trabajo es el de analistas y el trabajo de verdad lo hacen las fuerzas de la seguridad. Técnicas del perfil. Es una tendencia multidisciplinaria, ya que nos habla de la criminología. César Lombroso fue uno de los primeros criminólogos en intentar clasificar a los delincuentes de un modo formal, para realizar comparaciones estadísticas, en efecto, mediante la recogida de información en torno a aspectos como edad, raza, sexo, rasgos físicos, educación y religión geográfica. Entre otros, de delincuentes semejantes, Lombroso pretendía comprender los orígenes y motivaciones de la conducta criminal. A pesar de esto, no se interesó por la investigación criminal en sí. Hans Gross ofrecía varios métodos para perfilar la conducta de asesinos, incendiarios, ladrones, mujeres que testificaban de una violación falsa y otros tipos. Una idea esencial en su filosofía de investigación sigue siendo hoy de enorme vigencia, a saber que los crímenes han de ser comprendidos fundamentalmente a través de sus delitos, y no hay que prestar una gran atención a la conducta del delincuente. El segundo, las ciencias forenses. Es el conjunto de especialidades cuyo objetivo de trabajo es el estudio y conocimiento de las leyes, del surgimiento de la prueba pericial con fines jurídicos en hechos de que investigan por la policía en general. A ella se vincula la criminalidad, la medicina legal, como especialidad que surge de la primera y que tiene como objetivo general aplicar los conocimientos médico y ciencias auxiliares a la investigación, interpretación y desenvolvimiento de la justicia social. Es el nexo que existe entre los médicos y lo jurídico. La oratoria forense, especialidad cuyo fin especifica el interrogatorio y la entrevista de testigos, víctimas y victimarios. El tercero, la psiquiatría. El psiquiatra es el médico que trata con el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales, mientras que el psiquiatra forense se ocupa de estas mismas cuestiones en el marco de la aplicación de la ley. Por lo que respecta al tema que nos ocupa, nos ha sido
algo común que el psiquiatra participe en las áreas de investigación criminal. Tipos de perfiles criminales en la investigación criminal. Existen 3 maneras de elaborar los perfiles. Perfiles de agresores conocidos, perfiles psicológico o método inductivo. Consiste en la caracterización de los agresores conocidos o población cancelaria para extraer características generales, es decir, se parte de lo particular o lo general. Por ejemplo, si el investigador está elaborando perfiles de agresor dentro de una cárcel, entonces entrevistará a un violador y nota que no es asertivo, luego otro y observa lo mismo. Entonces, si se repite el patrón, el investigador podrá extraer una característica general de los violadores. Para obtener estos datos, los investigadores realizan entrevistas de criminales violentos, condenados sin posibilidades de salir de la cárcel, para así brinden amplia información y con esta no tengan nada que ganar o perder. Además, se basan en la observación conductual y en informes de la conducta del delincuente, brindada por otras personas, allegados, víctimas o guardianes penitenciarios. El segundo perfil de agresores conocidos, perfil criminal o método deductivo. Este método desarrolla haciendo indiferencias con base en el análisis de la evidencia psicológica de la escena del crimen. Se trata de ir de lo general a lo particular, es decir, premisas generales, como la edad del agresor, la raza de la víctima, las agresiones específicas que el criminal hizo a la víctima, como cubrirle la cara o dejar algún tipo de simbología, etc. De la evidencia psicológica se extraen rasgos del agresor para dar como resultado un perfil particular. El método del perfil deductivo incluye 2 fases. La fase investigadora, en la que, como su nombre lo indica, se investiga todo lo que se tiene que ver con las evidencias, ya sean físicas o conductuales. Y la fase del ensayo. Esta involucra análisis de evidencias conductuales de crímenes conocidos, donde ya existe un sospechoso. Por esta razón, la meta en estos casos es ayudar en el proceso de entrevista o interrogatorio y ayudar al desarrollo, la visión, la fantasía de la mente del ofensor para que éste debe ser imparcial, es decir, tener una mente abierta y un pensamiento crítico. Debe pensar como delincuente en sus necesidades, experiencias y motivaciones. Por último, debe tener en cuenta las experiencias de vida, pues esto puede influir de manera determinante. Y por último, el perfil geográfico, que está relacionado con las características físicas del lugar. Podría llamarse perfil de la escena, el perfil de la escena del crimen, ya que intenta generalizar las vinculaciones de las localizaciones de las escenas del crimen con la probable residencia de un agresor desconocido, siendo importante en el estudio la etapa previa a la elaboración del perfil y la información del contexto sociocultural donde ocurrió la escena del crimen, la protección de la escena del crimen durante la elaboración del perfil, análisis o entrevista de la víctima, entrevistas a testigos, información de la escena, lugares de los hechos, evidencia forense y conductual, en el análisis del lugar de los hechos, criterios de clasificación de la información del delito, tipo y estilo de homicidio, la intención primaria del asesino, el riesgo para la víctima, el riesgo para el agresor, la escala del crimen, la violencia expresiva y violencia instrumental, el tiempo, el lugar y la reconstrucción del crimen. Tipologías de delincuentes. 1. Delincuente alcohólico. Personas que delinquen para poder beber y muchos delincuentes requieren del alcohol para tener el valor de actuar. Lo que preocupa de este tipo de delincuente es la herencia que dará a sus hijos. Y una de las características que presenta el estado de ebriedad que hace que se alteren fácilmente,
y la mayoría de los delitos se cometan en estado casi inconsciente. Tienden a ser graciosos o que todo les causa gracia. 2. Delincuente histérico. Se le denomina así por la especialidad en el delito y las características que presenta son egoístas, tienden a complacerse, lo que le produce escándalo, voluntad inestable, se involucran en escándalos, mienten sobre la razón en un alto grado. 3. Delincuente matoide. Viene siendo un sujeto que no está loco y sus características son: escasean entre las mujeres, son raros en la edad juvenil, tienen muy pocas formas degenerativas y pocas anomalías en la fisonomía del cuerpo, son muy ordenados y correctos. 4. Delincuente loco-moral. Es una especie de idiota que no puede elevarse a comprender el sentimiento moral, presentan indiferencia afectiva y cuando se encuentran con la ley, la indiferencia se transforma en odio, venganza, en el convencimiento de tener derecho a hacer el mal. Entre sus características encontramos que son muy hábiles para simular locura, tienen carácter inestable, pueden estar tranquilos y luego acelerarse. 5. Delincuente innato. Es aquel que busca la ocasión para delinquir, sino que se siente atraído por el delito y cae en el delito por razones insignificantes. 6. Delincuente habitual. Aquellos que no han sido correctamente educados, les ha hecho falta la educación y por falta de esta, desde muy jóvenes desarrollan conductas criminales, haciéndose profesionales en su ámbito delincuente. El delincuente pasional. El delincuente pasional es aquel que comete el delito teniendo como origen la dolencia de alguna pasión, y sus características son: lo cometen en mayor parte los hombres que las mujeres, afectividad exagerada, impulsividad en el delito. Delincuente profesional. El delincuente profesional es el que participa regularmente y como medio normal de vida en una cultura criminal perfeccionada y dotada de un conjunto de aptitudes y conocimientos especializados. Y en este grupo se encuentran a los estafadores, los defraudadores, los que engañan, etc. El modus operandi es un hecho criminal. Es el conjunto de pautas de comportamiento y actuación de un delincuente contra su víctima en un tiempo y lugar determinado. Y a lo largo de sus diferentes crímenes, el estudio de las características, métodos y armas empleadas definen e individualizan el perfil de asesino y por lo tanto son utilizadas para su identificación y posterior captura y procesamiento. La criminalística, criminología, medicina forense, psicología y sociología criminal se encargan de la evaluación de los aspectos que conforman el modus operandi en un hecho criminal, teniendo en cuenta algunos aspectos como tipología del delito, conocer el tipo de hecho delictivo, robo, violación, asesinato, etc. Es el punto de partida de toda investigación. 2. Escenario del crimen. El criminal suele elegir un lugar donde cometer sus actos delictivos o esconder a sus víctimas ofreciendo un marco imprescindible para la investigación. Los escenarios pueden ser urbanos, boscosos, fluviales, abiertos, cerrados y suelen contener la mayor parte de las evidencias y dar pistas sobre otros posibles escenarios utilizados para el crimen. 3. Elementos empleados en el delito. El tipo de arma empleada: armas de fuego, blancas, químicas, textiles y los fetiches u objetos dejados en el lugar del crimen como firma personal. Son indicios que junto con otras pruebas intervienen en la elaboración del perfil psicopatológico del asesino. 4. Identidad física del delincuente. El tipo del crimen
Puede revelar pistas sobre las características físicas del autor, complexión, estatura, sexo. Asimismo, el autor del crimen suele dejar algún rastro biológico o sintético que facilita su identificación. 5. Modo en que se comete el crimen. La forma de proceder del asesino ofrece pistas muy valiosas para la elaboración de su perfil criminal. Participantes involucrados. 6. La cantidad de personas que han participado en el crimen, sean agentes o víctimas, su situación socioeconómica, su pertenencia a una organización criminal o mercenarios, son aspectos que pueden delimitar el tipo de delito y su objetivo.